buenos días, tardes, noches o madrugadas. Hago mención que acaba de llegar la luz y se fue desde la tarde, así que esto lo estaré subiendo en destiempo. Mil disculpas, pero la razón por la cual no lo he hecho, por ejemplo, hace unos días o hace 3 días, por las ocupaciones en otras materias, y por lo tanto hasta ahorita tuve como el tiempo, aunque fue en la tarde, pero hasta ahorita hay un buen acceso. Así que pues mil disculpas por hacerlo y subirlo ahorita, lo digo porque sale enseguida lo que es la fecha y eso sí no se puede ocultar. De acuerdo. El día de hoy yo les demostraré, solamente soy una integrante, les demostraré lo que es todo el blog acerca de lo que va a tratar. Este blog yo lo hice en Canva, pero pues lo trasladé a un artículo con base a un link. Por ejemplo, aquí está el link. Más que todo, ¿por qué hago esto? Sé que existen aplicaciones o páginas web o sitios web como por ejemplo Wix o Kimi, que suelen ser muy efectivos al momento de hacer blogs o artículos o cosas relacionadas a. Más sin embargo, para uso más práctico, dentro de mis criterios ocupé Canva para poder actualizarlo, ordenarlo, organizarlo y ejecutarlo. Y la razón por la cual la estoy probando en un dispositivo Android en vez de hacer la demostración en la computadora es porque, más que todo, para ver la compatibilidad de distintos dispositivos. Ya lo intenté hace como unas cuantas horas, cómo es la funcionalidad en computadora, aparte del procesador, el rendimiento del software, de la velocidad del dispositivo. Tienen ciertas diferencias, eso depende de cómo esté configurado el dispositivo y el celular. En este caso, puede aparecerse en pantalla completa todo esto, pero esto está directamente ligado así. No le puedo quitar el zoom y todo esto, pero sí aparece en pantalla completa. Todo esto es la portada directamente, los datos personales, en este caso yo, y el tema al que se va a abordar. El sitio web se puede ver simple, no es, por ejemplo, en algunos otros sitios web que bajas y se ve más hasta el fondo o más abajo cómo es toda esta transición o cómo funcionan, como por ejemplo los sitios web de Google o las tesis que luego llegan a subir en Google. Más sin embargo, esto tiene otra función. Por ejemplo, así sí puedo. Acá hay dos partes, parte 1 y parte 2. La parte 1 es en donde está la portada y la parte 2 es en donde están toda la introducción de cada tema. Por ejemplo, está para el grupo de manera general, está para la familia o para personas, directamente para la familia y saber todo esto, y está la comunidad docente o para los maestros. Por ahora nos vamos a centrar en la segunda, porque aquí es en donde proviene la mayor parte de la información y la primera tiene mucho que ver con la segunda sección, válgame la redundancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo le presiono aquí, lógicamente no va a funcionar, como en algunos otros sitios web, que al presionar las imágenes pues te cataloga a otros sitios. Entonces, esto lo que funciona para mejor contenido es presionarle directamente en la flecha y automáticamente te abre lo que es todo esto. Eso incluye también para las otras dos secciones,
con picarle hacia la flecha. Ahora, esta sección en particular tiene un montón de páginas. Tiene hasta la página 14 y es todo el artículo que se observó. Por ejemplo, en esta parte que es la introducción, hablo más que todo en específico de lo que un ejemplo para tratar de introducir o hablar un poquito más allá de lo que es la discapacidad, como lo es por ejemplo, en este ejemplo, cómo se visualiza un lente de una cámara, que son nuestros ojos, a cómo se visualiza con un foco a distancia. Esto dependerá del lente de la cámara, si está opaca, si no está opaca, si se ve un poco negra por el constante uso, por la antigüedad de la cámara o por cositas por ese estilo. Traté de utilizar un lenguaje más coloquial para todo esto, porque no solamente vamos a tratar temas por ejemplo, que sean muy técnicos o muy específicos, sino es un poco más coloquial el lenguaje en esta sección, porque va más adaptado para todo público. Puede ser cualquier integrante de la familia, una persona mayor o un infante, y el asunto es que se entienda lo máximo posible. Y como introducción se dio el ejemplo de un foco que representa nuestra vista, bueno, una cámara que representa nuestra vista, la capacidad que podemos ver, y el foco que representa la posible distancia, todo lo que tenga que ver, como, no sé, lo que tanto se menciona en consultas oftalmológicas, si alguna vez se ha ido o se ha visitado, el campo visual, la agudeza visual, la percepción hacia los alrededores y toda esa cuestión. Por ejemplo, esta es la primera parte. La página 2 es en donde ya se encuentra la portada. Aquí solamente es la portada, no hay más como objetivo o cositas relacionadas así. En la tercera página, a ver, creo que está, sí. Ay, Dios, no puede ser. Por ejemplo, aquí dice que es la discapacidad visual. No sé por qué se ve así. Creo que es por la parte de la sección de acá arriba. Y aquí se habla un poquito más de lo que es directamente la discapacidad, como la discapacidad física, la discapacidad motora, discapacidad sensorial. Hago un pequeño paréntesis aquí. Lo que se ve aquí como dar clic aquí o más información va más relacionado a los artículos o las zonas que yo puse, porque no está hasta abajo como en algunos otros blogs, que las referencias están abajo y pues tú puedes investigar por cuenta propia todo esto, porque tal vez en el momento nosotros, por lo menos dentro de mi percepción, la dinámica puede funcionar de que estemos leyendo y en el momento digamos, pero ¿por qué? Y tenemos que ir hasta abajo para buscar las referencias y tal vez perdamos el hilaje de lo que estábamos buscando. Así que esto va más relacionado de que si tienes la idea y la opinión, la sugerencia o la observación en el momento, se tiene que hacer en el momento. Por eso se utiliza, por eso yo lo hice más o menos así. O sea, sí hablo muchísimo de lo que es la definición, pero procuro colocar un artículo de los tantos que busqué como pequeña referencia para que uno por cuenta propia investigue, abro el enlace, investigue por cuenta propia y vuelva al artículo inicial para poder retomar lo que es la lectura. En algunos otros blogs yo he visto que así sale y por eso traté de hacerlo así. Sé que se ve muy llamativo. Por ejemplo, este es un artículo que encontré acerca de lo que es y los tipos de las discapacidades que hay. Y pues yo me regreso. Sé que se ve muy llamativo hacerlo así, pero esto va más como más
de lo que nosotros podemos observar, porque pues el tema en sí es discapacidad visual y el asunto es qué botones tenemos, porque a veces solemos perder mucho los botones si hay blogs que por ejemplo dice para más información o están las palabras subrayadas o todo este estilo. Dentro de lo que yo veo de mis capacidades es más conveniente colocar un botón extremadamente llamativo para que sea más visible en comparación a, no sé, un subrayo o un botón casi imperceptible o incluso pequeños links muy chiquitos que si eres buen observador lo podrás detectar. Así que por eso lo intenté colocar así, como para el acceso hacia todo el público, pero esto va más relacionado a las distintas edades porque también es un botón más llamativo para una persona joven y también un botón llamativo para una persona mayor, por eso lo coloqué de esta manera. Ahora, centrándonos en la cuarta página, aquí ya ahora sí hablamos de lo que es el concepto de discapacidad visual, la pérdida parcial o total de la vista en la que dependemos de otros apoyos, dependiendo de la dinámica que se dé en nuestro entorno, es como nos podemos desenvolver o nos podemos incluso no desenvolver o incluso tener estas limitaciones, sea por el entorno mismo o sea incluso por la falta de apoyos que nosotros hemos tenido, sean apoyos individuales o apoyos por parte de la familia o redes de apoyo, que eso es una cuestión totalmente distinta a los apoyos que nosotros podemos tener como individuos. Eso habla, por ejemplo, aquí está la definición, es una definición un poco corta, lo agarré un poquito de lo que es la OMS y lo que describe. En la quinta página, sí, la quinta, aquí ya se centra más en específico de lo que es la discapacidad visual, teniendo un lenguaje un tanto más coloquial y no muy técnico para que sea más entendible. Y por ejemplo, lo que aquí estaba mencionando hace unos momentos acerca de lo que es la discapacidad visual, acerca de nuestros apoyos que nosotros solemos llegar a tener, como incluso lo puede describir la OMS, sea la pérdida parcial o total de la vista, qué redes de apoyo llegamos a tener, y aquí es en donde directamente manda esta parte de artículo. Por ejemplo, acá yo traté de colocar un video. ¿Quién es una persona con discapacidad visual? Es aquella que puede ser ciega o con baja visión. Son personas ciegas las que no ven nada. Son personas con baja visión las que presentan pérdida de visión en ambos ojos, aún después del uso de gafas, lentes de contacto, medicamentos o cirugía. Las personas con baja visión presentan dificultad para realizar actividades de la vida diaria que requieren del uso de la visión, como por ejemplo, leer y escribir en tinta o ver televisión. Esta condición debe ser permanente, estar asociada a una enfermedad causante como la retinopatía de la prematurez, glaucoma, toxoplasmosis, atrofia del nervio óptico, catarata congénita y albinismo, entre las más comunes. La baja visión preferiblemente debe ser diagnosticada por un profesional de la salud como el optómetra o el oftalmólogo. Gobierno de México. Este video es un poco más introductorio de lo que Estás haciendo gratis tareas por las que... de lo que es la discapacidad visual. Lo tomé del Gobierno de México y también parte de lo que habla la Organización Mundial de la Salud, o mejor conocido como la OMS. Esto es en lo que es la definición de la discapacidad visual. ¿Dónde está el botón? Aquí está. En la página 6. Sí, página 6. A ver. Creo que sí cambió. Sí cambió. Va. Aquí en esta se habla un poco más de lo que es en las cuestiones estadísticas. Por ejemplo, hay 2 enlaces. Y aquí es más que todo en tablas estadísticas
En la parte izquierda está la sección de lo que es a nivel mundial, de lo que consiste la baja visión o la ceguera total, lo que mencionó por ejemplo el video. Esto es a nivel mundial, o en este caso traté de conseguirlo un poco más a nivel Latinoamérica. Aquí también se menciona un poquito de lo que nosotros podemos experimentar a nivel mundial. Ahora, en cuestión de México, esto es más que todo como las imágenes que podemos encontrar nosotros. Esto lo encontré del INEGI, de lo que nosotros en cada estado, o dependiendo de los colores que aparecen aquí, por ejemplo, acá, es en donde más preside de los rangos de edades, donde más se percibe la discapacidad, y aquí aparecen pues más discapacidades. Eso es una cuestión un poco más general, pero las tomo en cuenta por el tema de, por ejemplo, en el caso del INEGI no solo menciona solamente, única y exclusivamente de lo que es la discapacidad visual. En sus estadísticas menciona, por ejemplo, la discapacidad motriz, la discapacidad auditiva, la discapacidad, se me fue. Se me acaba de ir. El asunto es que aquí habla un poquito en cada estado lo que presenta, dependiendo del rango de la edad, distintos tipos de discapacidad, no solamente visual. Eso es en cuestiones del INEGI. En cuestiones a nivel mundial lo menciona más que todo, pero en rango exclusivo de la discapacidad visual, que eso sí llega a aparecer dentro de el estado de a nivel mundial. En este caso busqué una tabla, creo que un poquito más ligada de lo que es Latinoamérica por la gran mayoría de países que aparecen aquí, y esto es con respecto a la sección 6. Ahora, en la sección 7, página 7, aquí ya son directamente las tablas, es lo que estoy viendo, era más fácil y práctico. 7 y 8 en las tablas. A ver, sí, son las imágenes de las tablas. Entonces la página 9, aquí es en donde más se puede presentar, por ejemplo, cuáles son los tipos de discapacidad visual que pudiéramos padecer o que pudiéramos tener. Cataratas, en este caso puede ser congénita o no congénita, sea adquirida, congénita o adquirida. Glaucomas, degeneración macular, retinopatía, sea diabética o sea por cuestiones congénitas. Errores de refracción. Esto es mayormente creo que en personas adultas, en personas en edad avanzada, personas adultos mayores. Hipermetropía, la miopía y el astigmatismo también entran dentro del rango de discapacidad visual. ¿Por qué entran dentro del rango de discapacidad visual? En algunos casos se puede agravar las condiciones de lo que es el astigmatismo y la miopía, porque pues es lo más común y al mismo tiempo es lo que puede haber más información, pero a su vez suele ser como no muy bien recibida por la cantidad de tasa de personas que llegan a tener astigmatismo o miopía, que son lo más común. Por ejemplo, también la retinopatía diabética, que es muy común, más sin embargo se debería de tomar un poco más de seriedad en este aspecto. Esto es en cuestiones tanto mundiales como en México, las que yo llegué a encontrar en relación a lo que mencionan las tablas y lo que menciona, por ejemplo, la tabla de la OTAN o la sección de la OMS. Y pues esto es lo que está en esta página. Ahora, en la página 10, ¿cómo se diferencia la discapacidad visual? A ver, en la página 10, justamente aquí es de lo que estaba hablando hace ratito.
dependiendo de la gravedad del asunto, dependiendo de la gravedad incluso de la condición y la persona de lo que esté sufriendo, padeciendo, también con la ayuda de un especialista en los ojos, sea oculista o oftalmólogo, es como pudiera incluso empeorar la condición o incluso tener mejor calidad de vida. Y eso también depende de otros factores, no solamente del factor de la medicina. Es como nosotros, incluso en personas que no llegamos a tener ningún problema de salud con respecto a la vista, pero también hay que hacerse un chequeo constante por si llega a haber una repercusión. Dependiendo de la gravedad de incluso de la debilidad visual que llegamos a tener, baja visión, ya sea por un diagnóstico que ya se realizó o no, es como nosotros podemos ver. La Organización Mundial de la Salud lo divide, por ejemplo, en baja visión, ellos le llaman debilidad visual, pero es baja visión en cuestiones sociales, o ceguera total, personas ciegas. Las personas totalmente ciegas no llegan a distinguir ningún tipo de luz, sombra o colores en comparación a una persona que llega a ver. Dependiendo, también incluso se buscan las tablas, porque creo que en la tabla de la OTA se menciona más de lo que es los diferentes tipos de ceguera, pero tocar, no sé, las 4 secciones de la ceguera se perdería muchísimo. Sé que es un poco irse al límite, decir baja visión y ceguera total, pero es un poco más entendible y comprensible en comparación a poner y colocar, por ejemplo, debilidad leve, que es en donde pudiera entrar el astigmatismo y la miopía, moderada, que tal vez pudiera ser las cataratas, las cataratas sean congénitas o no congénitas. Esto depende de qué tanto se haya detectado y qué tanto daño haya hecho incluso al mismo ojo. La retinopatía diabética, que dependiendo de la gravedad puede entrar en, no sé, en la sección 2 o 3 de los tipos de ceguera. Creo que la tercera ya es un poquito más grave, y la cuarta entonces ya es ceguera total. Eso es con respecto a la OTA, pero directamente en la OMS lo toma, pero al mismo tiempo no lo toma. Toma un poco más lo que es la debilidad visual, la baja visión, o la ceguera total, personas totalmente ciegas. Y esto es en lo que se habla de este artículo. Ahora, aquí en esta sección, a ver, persona con discapacidad visual es aquella que puede ser ciega o con baja visión. Son personas ciegas las que no ven nada. Son personas con baja visión las que presentan pérdida de visión en ambos ojos, aún después del uso de gafas, lentes de contacto, medicamentos o cirugía. Las personas con baja visión presentan dificultad para realizar actividades de la vida diaria que requieren del uso de la visión, como por ejemplo, leer y escribir en tinta o ver televisión. Esta condición debe ser permanente, estar asociada a una enfermedad causante como la retinopatía de la prematurez, glaucoma, toxoplasmosis, atrofia del nervio óptico, catarata congénita y albinismo, entre las más comunes. La baja visión preferiblemente debe ser diagnosticada por un profesional de la salud como el optómetra o el oftalmólogo. Puede comunicarse con el Instituto Nacional para Ciegos INCI a través del correo electrónico aciudadano@inci.gov.co. También puede consultar la página www.inci.gov.co, donde encontrará información de interés. Instituto Nacional para Ciegos INCI. Este es un video tomado y retomado del INCI, Instituto Nacional para Ciegos. Y en esta ya es en donde es una pequeña sección que yo hice ya un poquito hablando como de manera introductoria lo que es sí está ahí, la ceguera total, que es en lo que habló el video. Es más como un pequeño resumen de lo que habló el video, más aparte alguna otra información que me faltó retomar, pero se toma aquí. No entiendo por qué la letra se ve distinta, está más chiquita.
Ay, me causa molestia. La ceguera total, o las personas totalmente ciegas, o las personas ciegas, como se diría, no se dice, ojo, aquí no lo mencioné, pero es algo que sí se tiene que mencionar. No se dice, sé que es un poquito más coloquial que se escuche invidentes o no videntes, pero no se llega a decir realmente. Entonces es un poco ofensivo. En algunos casos sí, en otros ya están acostumbrados, depende del contexto de cada quien y depende incluso cómo le gustaría a la persona que se le diga. Eso hay que tomarlo en cuenta. La ceguera total, pues no se detecta ni luz, ni sombra, ni distintos tipos de colores, porque en algunos casos con una ceguera casi llegando a la ceguera total se puede distinguir, por ejemplo, luces, sombras, colores, pero en muy poca intensidad. Sí se llegan a distinguir, en algunos casos se llegan a distinguir, no sé, colores brillantes como los colores primarios, como el amarillo, el rojo, el azul o el verde incluso. En algunos otros solamente se puede distinguir luces y sombras dependiendo del tipo de ceguera. Pero sí, las personas totalmente ciegas directamente no pueden ver absolutamente a nada, hablando en cuestiones muy prácticas, hablando en cuestiones pues de lo que pudiera pasar ya en el contexto real. Sí se pudiera distinguir un pequeño rezago visual, pero eso depende de la persona y cómo se acople a su vida diaria y qué herramientas llegue a utilizar. En el caso de la debilidad visual, pues dependiendo de la gravedad, sí se puede distinguir luces, sombras, colores, dimensiones o cuestiones visoespaciales. Más sin embargo, ¿por qué se le conoce como debilidad visual o baja visión? A pesar de haber, por ejemplo, lo que se habló en el video, de utilizar, no sé, correctores como gafas, lentes, sean lentes de contacto o lentes, pues las gafas, válgame la redundancia, o utilizar, no sé, cirugía láser. En algunos casos de personas mayores se llega a retirar la catarata, que son como unos pequeños cueritos dentro del ojo, pero ya el daño ya está ocasionado y es difícil que vuelvan a recuperar realmente la vista al 100%, por lo menos a tener una vida relativamente normal. Esto depende incluso del caso y la gravedad o cuando se fue diagnosticado, pero eso es otra cosa muy aparte. Ahora, en la sección, en la página 11, se cambió. Sí se cambió. En la página 11 se habla un poco pues de lo que estaba mencionando hace rato. Por si a alguien se le llega a perder el link o el lugar en donde se puede acceder, se tiene la página aparte como para visualizar. Si no sé, somos un poco despistados, por eso hay tanta copia, por eso se repitieron las estadísticas, por si llegamos a perder el enlace o vamos muy rápido bajando y es más fácil y práctico, no sé, abrir una tabla o verla directamente en vez de tener que abrir otro link. Por eso están puestas a pesar de que están dentro de un enlace. Eso es como doble oportunidad dependiendo de cómo se vea. Pero a ver, en la página 12 sí se cambió. Aquí es en donde se mencionan las causas más comunes, como por ejemplo se les llama, por cuestiones genéticas, por ejemplo, la retinopatía diabética puede ser congénita, dependiendo, por ejemplo, la diabetes directamente si es por genética, por cuestiones de la genética. Más sin embargo, dependiendo del cuidado es en donde nosotros podemos adquirir. El astigmatismo y la miopía es genética, así que algunas sí se pueden adquirir a través de la genética, sí o sí, aumentando las posibilidades de tener algún tipo de ceguera.
Ahora, la congénita, por ejemplo, aquí dice desde el nacimiento. Hay casos en donde se pudiera tener cataratas, que de hecho se llaman catarata congénita porque o son de nacimiento y se detectan ya a una edad muy avanzada en donde el daño ya está hecho y es como irreversible o reversible dependiendo del tratamiento y el seguimiento que se siga a la persona, al menor de edad o al mayor de edad, en algunos casos muy graves. También en parte la retinopatía o suele ser o congénita o suele ser de nacimiento o suele ser adquirida, pero también es por las cuestiones genéticas. Las adquiridas es pues lo que vamos nosotros adquiriendo, válgame la redundancia. Por ejemplo, en la vejez se da muchísimo la retinopatía, no cuestiones diabéticas, sin ser diabetes, justamente por todo lo que tiene que ver con las personas ya en una edad pues más mayores. Las personas, o sea, los adultos mayores suelen tener muchísimas dificultades físicas y entre ellas pues se incluye la pérdida parcial de la vista, en algunos casos también pérdida parcial de la auditiva, y esto conlleva que o directamente se usen gafas con mayor aumento o se usan algunas otras cuestiones como apoyos más tecnológicos para poder brindar un mejor acompañamiento justamente por la edad más que todo. Ahora, aquí, ¿cómo es la vida de una persona con discapacidad visual? Esa es una pregunta chiquita y aquí está el enlace. Ahora yo abriendo este enlace, aquí es en donde guía hacia otro artículo. Aquí por ejemplo lo retomé como para resumir toda la información de dónde lo he proporcionado, dónde lo he sacado, dónde lo he adquirido. Pero lo importante de esto es los comentarios que luego se suelen llegar a dejar en la parte de la calificación o la sección de comentarios, que aquí es en donde se habla un poco más de las experiencias de las personas. Obviamente es un poquito más abajo, creo que hace incluso un enlace aquí en donde se puede conversar y platicar o dejar un mensaje directamente en la sección de acá abajo, en esta, y ahí es en donde podemos nosotros dejar un comentario o leer comentarios de personas pues que han vivido y han tenido esta experiencia personal con lo que es la discapacidad visual. Ahora, en la página 13, aquí mientras se va leyendo yo traté de explicar un poco lo que estuve investigando, más que todo con las experiencias personales de las personas que llegan a tener cualquier discapacidad, no solamente visual, cualquier tipo de discapacidad. Se llega a un punto donde se hace coloquialmente hablando, se llama la infantilización de la discapacidad, que es en donde nosotros damos por hecho una acción, como por ejemplo una vez estaba viendo la experiencia de una chica que es totalmente ciega, que ella misma pues se divierte un poco de cómo las personas cuando creen de que usa un bastón pues obligatoriamente o automáticamente necesita ayuda, cuando realmente no necesita ningún tipo de ayuda y nosotros podemos llegar o dar por hecho algo que no lo es. Dos, la infantilización. Esto incluye pues distintos tipos de discapacidad. Donde lo he visto un poco más es, no sé, en la discapacidad intelectual. Lo retomo porque se hace como una disminución de lo que es las diferentes problemáticas que se suele llegar a tener. Por ejemplo, las dificultades en los accesos, no sé, mobiliarios en el contexto social, basándolo ya en un contexto de discapacidad visual, como la falta de ver cosas a distancia en algunos casos, que esto conlleva a pensar que la persona es realmente incompetente, por decirlo así, o por lo menos dependiente a,
y lo que se busca ya ahora un poquito en lo que es el modelo social, dejando todo el modelo médico que se estuvo viendo, tocando un poquito el modelo social, lo que nosotros se busca más que todo, sí, se llega a tener una pérdida de la visión, sea en un ojo, en 2 ojos, en los 2 pero con menor graduación, o directamente nada. ¿Cómo podemos mejorar nosotros la calidad de vida? Lo bajo tantito, ahí está. ¿Cómo podemos mejorar nosotros la calidad de vida del sujeto, en este caso de la persona con algún tipo de discapacidad, para que esta sea más fructuosa, más adecuada y mejor condicionada para una vida próspera, sin tener que depender, no sé, exclusivamente de familiares, sin ser dependiente a esto, sin ser, no sé, dependiente a alguna otra persona que no sea un familiar, como un médico, una enfermera, una especialista de la salud, en donde nosotros tengamos que acudir sí o sí de manera obligatoria. Eso es más que todo para brindar más que todo un acompañamiento, una empatía, incluyendo hasta una mejor calidad de vida, más allá del estándar económico, de la selección económica que nosotros solemos tener, o también para aportar en el trabajo, o para tener un poco más de conciencia ya en cuestiones laborales. Ahora, en la página, ¿en qué página es esta? Ya no sé. Página 14, ¿qué se necesita para llevar una vida plena con una persona con discapacidad visual? A ver, creo que sí llega a ver. Tal vez nosotros como personas lleguemos a pensar en cuestiones muy genéricas: conseguir un trabajo, tener algún que otro estudio, tener una buena cuestión económica, o incluso redes de apoyo como la familia, los amigos, la pareja o cosas así. Bueno, pues en las personas con discapacidad, pues no dejan de ser personas totalmente normales, más allá de una condición que se llega a tener. Eso incluye para todas las discapacidades, para todos los tipos de discapacidad. Entonces, primer punto, saber qué necesidades nosotros solemos llegar a tener. Como por ejemplo, nosotros cuando tenemos hambre, voy a poner un ejemplo así, cuando llegamos a tener hambre, nosotros qué llegamos a hacer, todos los pasos que llevamos a comer. Por ejemplo, no me gusta salir, me quedo en casa, me hago un sándwich, o me hago no sé, un pancake o un waffle o cosas así. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Pues la harina, la mantequilla, los huevos, no sé, hacerme un taquito, la tortilla, la carnita, los limones, un ejemplo. Entonces, ahora, ¿cómo es el procedimiento con una persona pues con discapacidad visual? Es exactamente el mismo. La única diferencia es, en algunos casos se suele utilizar más el tacto, en algunos otros casos se suele ocupar colores extremadamente llamativos para poder distinguir el objeto que se tiene enfrente. En algunos otros casos es más meramente auditivo. Eso depende de la persona. El procedimiento es exactamente el mismo, pero si ponemos ahora un contexto en donde la persona debe de salir a la calle y tratar de no sé, socializar, ¿cómo se pudiera brindar este apoyo que nosotros podemos hacer? Sí, se da como un acompañamiento. Incluso el último punto habla acerca del acompañamiento a las redes de apoyo que llegamos a tener, o incluso conseguir un trabajo, que eso también es una necesidad que todos nosotros tenemos prioridad. Lo único cambiante aquí es no demos por hecho algo que tal vez la otra persona no necesite. O sea, si la persona llega a pedir ayuda o llega a pedir un apoyo, brindarlo, pero no brindarlo cuando la persona no está pidiendo un apoyo. Suena un poco complejo, pues bueno, de hecho suena un poco simple, sí, suena como que, bueno, nosotros tenemos límites, tenemos cosas que tal vez
podamos pedir ayuda y en situaciones en donde no podamos pedir ayuda en lo absoluto, pero hay momentos en donde, por ejemplo, pasándolo por una persona con discapacidad, en donde las reservas existen, en donde pues tenemos que preguntar primeramente si se requiere un tipo de ayuda, y en las otras necesidades como el trabajo, la familia, la ayuda psicológica, porque se mete aquí ayuda psicológica. Es simple porque tal vez pudiera haber distintos tipos de frustración, distintos tipos de bloqueo mental en algunos casos, al no saber cómo hacer, si la discapacidad llegó antes, llegó después, llegó en un momento donde ya es una edad muy avanzada, en un momento en donde es una edad muy joven, y saber cómo llevar todas estas situaciones con un buen acompañamiento psicológico, qué tipos de redes de apoyo nosotros solemos llegar a tener y cómo podemos alcanzar esa plenitud dentro de nuestras necesidades y nuestras capacidades, sean pocas, muchas o incluso todas o nulas. Y ahora, esta imagen, por ejemplo, la chica está ocupando lentes amarillos o lentes naranjas, porque hay unos casos en donde resequedad ocular, por decirlo así, y en vez de estar llevando un gotero, es más fácil y factible justamente utilizar unas gafas adecuadas y adaptadas. Acá pues dejar los espacios libres, que es en donde más se topa con las personas totalmente ciegas, tener mayor cantidad de estímulos para una persona pues totalmente ciega. Y esta es una aplicación o un apoyo tecnológico que nosotros podemos brindar. Eso es en cuestiones en software, pero también se ocupa como inteligencia artificial, por lo que yo he investigado un poco más a fondo sobre esta aplicación. Ahora, en la página 15, sí, es la 15, cómo se adaptan las necesidades cómo se adaptan, pues en este caso, nuestras necesidades a la vida diaria, cómo nosotros podemos adecuar y adaptar nuestras necesidades a la vida diaria. Por ejemplo, dependiendo de si esto sea de nacimiento, sea considerado o adaptado a una edad temprana, o sea diagnosticado a una edad temprana, una edad tardía, o incluso intermediarios, se tiene que volver a retomar nuestras actividades, pero con funcionalidades diferentes. En caso de las personas con baja visión, ya lo había mencionado con anterioridad, se pueden ocupar objetos extremadamente llamativos, como colores fluorescentes, como nosotros podemos decir, ¿y eso para qué va a servir? O cómo. Pero una persona que no se distingue más lo que es la tonalidad de los colores en comparación a lo que puede haber alrededor, y es más conveniente usar colores llamativos. En algunos otros casos es más conveniente comprar objetos más grandes, no sé, limones, naranjas, más grandes, como para poderlos distinguir a una distancia que la persona considere que puede tener una capacidad de vista relativamente normal, o puede llegar a distinguir los objetos. En casos donde no se llegan a distinguir objetos, utilizar un poco más el tacto para guiar a la persona acerca de qué objeto se encuentra más cercano. En este caso, aprender a cocinar nuevamente, aprender a vestirse con otro tipo de habilidades y estrategias que puede llegarse a conseguir. Por ejemplo, las personas totalmente ciegas, en la gran mayoría de casos, pueden distinguir los diferentes tipos de telas que tal vez nosotros vemos y cómo le hacen. Los diferentes tipos de telas al distinguir la ropa. Por ejemplo, si tiene muchas capas es un suéter, si tiene pocas capas puede ser una sudadera, puede ser una playera normal, una camisa, dependiendo de cómo esté hecha y este constructo. En algunos otros casos se puede utilizar más el oído, donde se encuentra la cafetera, donde se encuentra el microondas, donde está el refri, sea por el sonido que emite, sea por donde se encuentra incluso la sala, porque la tele está prendida, o cosas así, para volver a retomar su vida, integridad, su vida,
y sus actividades diarias, y también con el acompañamiento que se lleva a brindar por parte de un especialista, como qué herramientas tú puedes adquirir a base de esto y esto. Más que todo, sustituir las habilidades por base a una pérdida, se sustituyen habilidades en las que se pueden hacer. Por ejemplo, si se tiene baja visión, se llega a adquirir de manera congénita y tal vez a partir de la vida se llega a detectar en una edad un poco tardía o en una edad un poco temprana, y qué estrategia se puede brindar. Como por ejemplo, tal vez las estrategias pudiera ser, es que depende también de la persona y depende no solamente del tipo de baja visión o ceguera total que llegue a tener, sino también de cómo pudiera adaptar todo esto. Por ejemplo, en un espacio amplio se pudiera utilizar objetos más grandes, se pudiera utilizar objetos más llamativos, se pudiera utilizar unas texturas no sé, más rasposas, un poco más lisas, pero sigue siendo un contexto en donde hay una casa pequeña que se pudiera utilizar. Por ejemplo, tal vez se pudieran utilizar, no sé, las cucharas están a esta movilidad, los cubiertos para detectar entre tenedor y cuchillo, se pudiera colocar que los tenedores sean totalmente metálicos y los cuchillos tengan un mango de madera, por ejemplo. Cositas así que tal vez son muy pequeñas, pero que ese es un cambio significativo. Y también depende muchísimo de los apoyos tecnológicos que suelen llegarse a adquirir. Estuve viendo el caso de una chica totalmente ciega, no encontré el video lastimosamente, pero es una chica totalmente ciega que ha llegado a vivir totalmente sola y con una independencia y una autonomía increíble, y en donde ella lo que ocupa por ejemplo, ella no ocupa el celular, pero tiene todos los datos en lo que es una Alexa, que suele ser ella misma lo dice, es un gran apoyo tecnológico que yo misma he conseguido gracias a un regalo que me dio un familiar. Y tras todo esto, pues no sé, Alexa, pues estamos, no sé, nosotros esto fue en primer mundo, en donde pues la tecnología está asociada con las cosas de Alexa, sirve un café, Alexa prende el microondas, Alexa llama a alguien. Ahora, ¿cómo lo podemos adaptar en cuestiones del tercer mundo? Eso depende de las habilidades, incluso de lo que tenga la persona, y incluso de si quiere tener una mejoría o un mejor estilo de vida, porque puede haber personas que tal vez en el momento se suelan no tener esta cuestión de recibir redes de apoyo, no están muy acostumbradas, y por lo tanto esto lleve a un cierto rezago, y esto puede llegar a peores, como lo es en el caso del rezago visual, aunque eso depende también de la persona. En este caso, en el tercer mundo, ¿cómo nosotros podemos adaptar todo esto? Hay personas que suelen ocupar bastones llamativos, en donde sí existe un cierto rezago visual. Hay personas que suelen ocupar, si la economía suele ser un poco mejor, un perro guía, una persona que les esté guiando. Hay personas que no lo pueden distinguir y se basan en ¿qué? En el oído, en la percepción táctil, puede ser corporal o puede ser incluso directamente en las manos, y entre otras cosas más que se suelen llegar a encontrar. Eso depende de qué tipo de herramientas desea utilizar, si más físicas o más tecnológicas, y cómo se puede brindar este asesoramiento. Acá tal vez no lo menciona mucho, pero yo doy como esa pequeña retroalimentación. Así está. Ahora, esto es con respecto a la cuestión familiar. ¿Qué ocurre porque no me fui primero al contexto más general? Porque en el contexto más general, aquí es en donde puse varios links. No lo quise hablar muchísimo porque se perdería demasiado, pero ahorita con el uso de la tecnología y tomando en cuenta a los niños que suelen ocupar mucho el TikTok y todo esto, traté de resumir o tratar de conseguir links de una chica que tiene baja visión, en donde esta chica habla muchísimo, no solamente de su condición, sino
las herramientas que ella logró conseguir bajo sus cuestiones, que en su caso es solamente ampliar la letra, ocupar mucho las lupas, cuestiones digitales, pero ha probado aplicaciones también incluso para personas totalmente ciegas, como tener un poco de esta apertura o esta como empatía de sí, es para este tipo de personas, pero también yo la puedo ocupar por esto, por aquello. Y aquí es en donde traté de, por eso no lo quise tocar hasta ahorita. Traté de resumir los videos más destacables de su página, de su canal de TikTok, en donde habla, por ejemplo, de cómo colocarse las gotas adecuadamente si no las llegas a ver. Puedes llegarlas a sentir, sea porque el ojo está un poco más húmedo, o puedes colocar una parte de tu dedo y lo que ella menciona, incluso como en algunos casos se puede ocupar lupas a través de la cámara, ya sea porque los lentes no sirven, no son como de nuestra utilidad o cosas así, y habla muchísimo de eso. Es un canal que yo lo recomiendo. Aquí tal vez incluso pudiera meter un poco más de referencias, pero eso es como lo más destacable que ella llegó a encontrar, y incluso llegó para las inteligencias artificiales para tener este mejor acompañamiento en su calidad de vida, lo que ella encontró. Ahora, en la sección de maestros, en esta sección, dentro, esto ya es una cuestión meramente académica, dentro de mi escenario dentro de las prácticas educativas, en mi escenario me solicitaron la realización de una capacitación docente o plática, ya luego pues se llamó así porque la capacitación suele ser muchísimo más largas, en donde se tomó el tema de discapacidad visual y se me hizo lo más adecuado añadirla aquí para los docentes o para la comunidad docente, como por ejemplo, tal vez no se dé esto, pero sí se tenga en cuenta este tema a considerar. Es como un material reciclado, pero de todas maneras suele ser muy eficiente. Por ejemplo, esta es la portada. Ay, no, de nuevo. A ver, aquí veo que hay una bolita. Pues esta bolita habla muchísimo digamos que es como un video, pero pues realmente es una presentación. Ay, Dios santo, ya veo por qué no funciona. Lo voy a ir moviendo poco a poco para que se pueda entender, porque así con las flechas es un poco más difícil. Por ejemplo, esto lo puedo ir moviendo así. Aquí está el objetivo de lo que se habló dentro de la plática y lo que yo busco transmitir con esta presentación, en su momento capacitación, pero esta presentación. ¿Por qué aquí se lleva un poquito de lo que es ajustes razonables? Por ejemplo, lo que se llegó a hablar hace unos momentos en el primer modelo, que es el modelo familiar, en el que se tocó la sección de la familia, se tomó muy en cuenta lo que nosotros lo que se llega pues incluso a actualizar dependiendo del tipo de discapacidad, del tipo de gravedad, en este caso discapacidad visual, y tal vez su gravedad, cómo llegamos a adquirir estrategias de sustitución tras una pérdida de algún sentido, sea parcial o total. Y en este caso los ajustes razonables son yo tengo una condición, cómo puedo proporcionar un mejor acompañamiento en esta condición. O sea, por ejemplo, una persona con debilidad visual se le dificulta mucho el uso de lectura, sea con lentes o con lupas, e incluso ¿qué podemos hacer nosotros como ajuste razonable? Aparte de hablar pues con el alumno, que le puede funcionar, si más ampliación de letra o
dependiendo incluso si es directamente un examen oral en cuestiones de ceguera total, pero no podemos dar por hecho algo, es cuestión también de preguntar al alumno. Y estos ajustes razonables son como ajustar nosotros lo que es no nuestra dinámica de estudio, sino nuestras herramientas como para tener esa dinámica sin tener que ajustar o reajustar pues todo el plan de estudios, todo lo que nosotros llegamos a tener en el temario, más que todo hacer estos ajustes, ajustar nuestra temática de enseñanza a las capacidades de cualquier alumno. Esto incluye distintos tipos de discapacidad o incluso capacidades sobresalientes. Y esto es de lo que habla el ajuste razonable, ajustar nuestros temas o nuestras dinámicas para un mejor bienestar con personas con discapacidad visual en este caso. Ahora, aquí pues, ¿qué es la discapacidad visual? Que nosotros conocemos como discapacidad visual. Por ejemplo, no se puede regresar, Dios. A ver, por ejemplo, nosotros tal vez solamente tengamos el conocimiento de la discapacidad visual es una persona que no puede ver. Y como lo hemos visto hace rato, pues la discapacidad visual se divide en secciones: debilidad visual o baja visión, personas totalmente ciegas o ceguera total, ceguera parcial, y eso es de lo que se habla después del punto de qué es la discapacidad visual. Ahora pues aquí es en donde yo mencioné de la OMS, que es la pérdida parcial o total de la vista, que no se utiliza con el correctivo de lentes de contacto, lentillas, cirugías o algún tipo de cuestión extra que se pudiera hacer. No se llega a recuperar la vista totalmente como lo fue hace algunos años, o en caso de que sea adquirido, en caso de que sea congénito, tal vez no se pueda modificar la vista al 100%, pero sí se tiene una mejor calidad de vida, y esto es lo que menciona aquí pues las estadísticas que había sacado acerca del INEGI, de que la discapacidad visual es el segundo tipo de discapacidad o discapacidades más relevante o más persistente en la población, en este caso en la población mexicana, basándose directamente, porque en la población mundial, por lo que tengo entendido, es el primer tipo de discapacidad en cuestiones sensoriales que se toma a considerar. Esto se toma en cuenta pues todo el mundo, distintos países, pero es la primera. En México es la segunda. Ahora, aquí habla de cómo se clasifica la discapacidad visual, pues lo que ya hemos mencionado. A ver. Por ejemplo, aquí está la baja visión, hablando del modelo social. Es la pérdida parcial de la vista en la que no se puede tener corrección de lentes, lentillas, cirugías, pero que sí tiene un cierto rezago de vista, un cierto rezago en cuestiones de vista. Ahora, aquí pues habla de sus tipos, lo que más se ocasiona, como el glaucoma, la diabetes, la retinopatía diabética, el astigmatismo, la miopía, lo que estuvimos hablando hace unos momentos. Y ahora sí, aquí habla estrategias y ajustes razonables en personas con discapacidad visual. Aquí está la baja visión, y aquí es en donde se menciona directamente preguntarle al alumno qué se necesita o qué ayudas o qué apoyo necesita. Si no necesita apoyo, pues retirarnos, y si necesita algún tipo de ayuda o asesoría, pues aquí estamos. La segunda es propiciar una motivación positiva y optimista, o activa y positiva. En este caso
tal vez nosotros como docentes tratar de evitar un poco lo que es esa cierta diferencia o esa cierta como pequeña exclusión que luego se llega a dar entre alumnos, en la que nosotros podemos tratar de entender o tratar de que las personas empaticen o nosotros empatizar, incluir un poco más al alumno o alumna o alumnos en algunas otras actividades o temáticas y tratar de preguntarles cómo hacer para mejorar dichas temáticas, tal vez si sean meramente visuales, cómo podemos hacer para mejorar o tratar de tener una mejoría, una mejor calidad en estas actividades, por ejemplo, en lo que es el ejercicio y los deportes, cómo pudiéramos hacer que una persona con discapacidad visual pudiera incluirse más en el tema de la educación física, en cuestiones a nivel básico. No sé, en algunos casos he visto que han utilizado conos de estos como naranja, pero fluorescentes, para que se puedan visualizar. En algunos otros casos se utiliza el llamado a gritos, o sea, a tratar de guiar a la persona a través de la cuestión auditiva. En algunos otros casos se utiliza, por ejemplo, una vez estoy viendo un video de un chico totalmente ciego, cómo jugaba baloncesto, y lo que hacía era utilizar mucho su oído para saber dónde se encontraba el balón y tratar de guiarse a través del bastón. Después comenzó a guiarse ya conociendo la cancha y cómo estaba más o menos estructurada en su ambiente, cómo guiarse a través del sonido y ya no con el bastón. Y también pues nosotros como docentes tratar de entender un mejor entendimiento y acompañamiento que se pudiera brindar o que pudiéramos nosotros proporcionar incluso como sugerencia o asesoría. También preguntándole al alumno en qué se pudiera mejorar. Ahora, el punto 3, ante el uso del pizarrón, dar lectura en voz alta. En algunos casos se pudieran utilizar pues el uso de catalejos, dependiendo si es pérdida de la vista a distancia o pérdida de la vista a corta distancia. Utilizar el uso de catalejos o binoculares, eso es como apoyo o estrategia, eso es algo muy aparte, pero lo más conveniente que pudiéramos hacer en esto es leer en voz alta lo que se está escribiendo en el pizarrón, o incluso pensar lo que vamos a escribir y escribirlo como para tener una mejor calidad al momento del estudio. Esto es en esta sección. Ahora, tal vez la pregunta pudiera ser ¿por qué no simplemente se coloca enfrente del pizarrón? Recordemos que no se puede dar por hecho algo. La debilidad visual o la baja visión en cuestiones sociales no solamente es un daño de la vista. Podemos nosotros pensar es daño de la vista a distancia, pero hay casos en los que el daño de la vista puede ser exclusivamente en la lectura. En algunos otros casos es exclusivamente en la distancia, y nosotros no podemos dar por hecho algo. Si la persona o el individuo, el estudiante en este caso, quiere estar hasta enfrente, es su decisión, pero nosotros no podemos proporcionarlo o colocarlo enfrente. Puede haber casos en los que la persona con baja visión no pueda ver a corta distancia y nosotros pues colocarlo enfrente, estamos dañando esa integridad o ese bienestar de nuestro alumno. Por eso no podemos asumir que obligatoriamente se requiera que se siente enfrente. Eso es asumir algo que no, si no hicimos la pregunta anteriormente de tú por qué estás enfrente, o si quisieras estar enfrente, como lo vimos en el primer punto, estamos asumiendo algo que no es. Así que en estos casos es mejor pues preguntar antes de asumir una situación. La quinta es como apoyo auditivo con el uso de grabadoras o
incluso con esos ajustes razonables de qué se te facilita más a ti. Tal vez se te facilita no un ensayo, pero sí un podcast. Entonces, también nosotros brindar ese acompañamiento por parte de como pequeño ajuste razonable que pudiéramos hacer. Ahora, en la siguiente es el agrandamiento de letras. Como lo he mencionado antes, la baja visión no solamente es para largas distancias, como lo que mayormente se llega a pensar, sino también es para cortas distancias. Y en algunos casos sí es más eficiente el uso de agrandamiento de letras. En algunos otros casos tal vez no sea eficiente, dependiendo de la gravedad de la posible ceguera que se llegue a tener la persona, de la baja visión que se llegue a tener. Y por lo tanto, lo más conveniente, aparte de preguntar, es tratar de agrandar la letra hasta la graduación, por mucho que sea 26, 38, 40 y 42, por mucho que sea muy grande la letra, que nosotros la consideramos muy grande. Recordemos, para una persona con baja visión puede ser un tamaño normal, en lo que sí se puede llegar a ver y visualizar con claridad. Ahora, con la ceguera total o las personas totalmente ciegas, ya hemos visto pues algunos puntos que se llegan a repetir, cositas que por ejemplo que yo puedo tomar en cuenta de esto. Por ejemplo, aquí es más conveniente utilizar temas orientativos, como no decir por ahí, o sea, evitar decir por ahí o por allá, o dónde está esa cosa de esa cosa, o al lado de la cosa de acá y está ahí, o doblas para allá, que luego he visto que le hacen decir para allá, o doblas para allá. Recordemos que en la ceguera total no se puede visualizar ni luces, ni sombras, ni colores, ni campos visoespaciales, en el sentido de verlos visualmente. Por ejemplo, yo puedo ver una pared, una persona tal vez totalmente ciega suele llegar a distinguirla de otra manera, con el uso del tacto, con el uso de el oído. Y pues evitar más que todo decir estas cuestiones de ahí o por allá. Podemos decir a la derecha o a tu izquierda está este objeto, atrás de ti está este objeto, delante de ti está este objeto, detrás de ti está este objeto. O incluso brindar más orientación, como por ejemplo, ¿dónde está mi banca? Al lado de la puerta, a tu derecha, o si se encuentra en la puerta, a tu derecha. Si doblas tu cuerpo a tu derecha, enfrente de ti está tu banca. O sea, brindar un poco más de orientación. Sé que es un poco complicado cuando nosotros sabemos ocupar por ahí o por acá o por aquí, dando señalaciones incluso hasta muy que dejan a la aleatoriedad y hasta la confusión. Esto incluye de ambos, no solamente en personas totalmente ciegas, sino en personas con debilidad visual. En mi caso, a decir así por ahí, no llego a entender. Así que sí, brindar un poco más de orientación. Aquí pues dar una pequeña introducción de lo que es el uso del braille. No proporciono un video, pero a ver cómo podía funcionar esto. A ver, traté de acoplarlo lo máximo que se pueda. Este es el braille. El braille es un sistema de escritura y lectura. En este caso, la regleta en braille es así, dependiendo del diseño, por lógica, pero se ve así. ¿Por qué es como doble? ¿Por qué se ve doble y no es una regla normal? El sistema braille, para aquellos que no la conozcan, es un sistema de lectura y escritura en el que, por el uso de puntos, hablando en cuestiones muy coloquiales, por el uso de pequeños puntitos, solemos llegar en este caso con las personas totalmente ciegas, que es en lo que más se ocupa. Hay personas con baja visión muy cercanos a la ceguera o posible ceguera total, en la que se utilice el braille, pues
sirve más que todo como un uso de lectura, digámoslo así, cuestiones coloquiales, un uso de lectura más alternativo para las personas con ceguera total y personas con baja visión, que lo puede llegar a ocupar. Pero sí, ahora, ¿por qué se ve la regla así? La regleta se ve así porque acá se coloca lo que es la hoja. Esta cosa vendría con un punzón. Lastimosamente no cuento con el punzón, pero sí con la regla para hacer la demostración. Nosotros colocamos la regla, tiene que quedar así, tiene que quedar así. La hoja tiene que quedar incrustada. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con el braille? Debido a que la regleta es distinta, es para utilizar un punzón y empezar a apretar lo máximo posible. De hecho, aquí están estas como puntitos que son para el uso de escritura y para el uso de lectura. Ahora, el punzón se coloca acá y nosotros hacemos, por ejemplo, se tiene que clavar y hay unas en donde truenan. Esto se ocupa de derecha a izquierda. ¿Por qué se ocupa de derecha a izquierda? Porque, por ejemplo, aquí ya le hice unos rollitos. A ver si se alcanza a ver. Esto es demasiado pequeño. Porque nosotros solemos escribir de izquierda a derecha, pero recordemos que en el sistema Braille se ocupa de derecha a izquierda debido a la escritura que se llega a hacer y a los puntitos que se llegan a hacer. El acomode de los puntos es conforme sea la lectura y escritura. Por ejemplo, la A solemos tener una bolita y un palito. A mayúscula es diferente, los números son diferentes. Así es más o menos como funciona el braille, con puntitos. Y cada sistema, no sé si alguno de ustedes quisiera buscar incluso en Google, googlear un poco ahorita como más o menos funciona el sistema Braille, o qué representa, por ejemplo, el abecedario de Braille, cómo están ordenados los puntitos, incluso hasta los números, los paréntesis, las comas, y cómo esto es un sistema de lectura y escritura. En algunos lugares existen estas máquinas de escribir en braille, que suelen ser un poco más rápidas, que está escribiendo a mano en braille, pero suele ser muy, muy efectivo para personas pues totalmente ciegas. Ahora, justamente lo que estaba mencionando hace un momento de cómo las personas totalmente ciegas o incluso con una baja visión considerablemente grave para ellos, porque tal vez pudiera ser muy grave y tengan más apoyo en este aspecto. Entonces, el uso de cuestiones táctiles, como por ejemplo los relieves, que se suelen ocupar mucho en personas totalmente ciegas. Si no se llega a tener un sistema braille dentro de la institución, que podemos hacer nosotros, el uso de relieves, o pudiéramos, sé que suena un poco invasivo a la propiedad pública, pero ocupar texturas más rasposas, como no sé, rayar algunas, o tratar de rayar algunos sitios como las mesas, las sillas o incluso las paredes, como para que la persona se guíe un poquito, la persona totalmente ciega se guíe un poquito en dónde se encuentra, en cuestiones orientativas, dónde se encuentra, dónde es su salón, si tiene una textura más rasposa que otras puertas, si tiene una textura totalmente lisa porque la puerta es muy áspera. Recordemos que tal vez nosotros solemos tocar día a día distintos objetos que no le toman mucha importancia, como lo lisa que se siente una taza, lo rasposa que se siente una pared, lo viscoso que se llega a tener, por ejemplo, los slimes, o
lo líquido que llegan a hacer algunas cosas, o incluso lo dulce, relacionándolo con comida, cómo se llega a sentir, no sé, el sabor de la coca a pesar de que es dulce, cómo se llega a distinguir el sabor del jugo a pesar de que es dulce. Son texturas pues de sabores, pero sí más o menos lo pudiéramos nosotros relacionar cómo serían estas texturas táctiles. Como por ejemplo, no es lo mismo la textura de las sábanas a la textura de las cobijas en cuestiones de tocar. Si gustan pudieran tener un ejemplo ahorita, como si están en su cama escuchando esto, o están pues se encuentra en algún otro lugar, podría ocupar una servilleta, y cómo es la textura incluso del mismo servilletero, sea de metal, sea de madera, y saber qué hacer en este tipo de situaciones. Tal vez nosotros no estemos como muy asociados a tocar todo el tiempo algunas cosas, pero a detenerse un poquito como qué textura suele ser muy efectiva para las personas pues totalmente ciegas. Tal vez algunos sean más reactivos o suelen ser más al reaccionar con texturas, por ejemplo, muy ásperas, porque la puerta está muy lisa y este es mi salón, si no tenemos un sistema en braille. O incluso ocupar texturas un poco distintas, como el piso está un poco más distinto del caminar, tardo más en caminar aquí que en otros lugares. Los pisos de las cafeterías suelen ser distintos aquí que, por ejemplo, en mi salón. O si es en cuestiones ya más a la intemperie, cómo saber utilizar estos lugares. Por ejemplo, en algunos he visto que las personas totalmente ciegas distinguen lo que es la fonda, no sé, de doña fulana, un ejemplo, por, no sé, los pájaros se encuentran ahí, es en donde más están ahí, porque pues estamos a la intemperie, por lo tanto aquí es la cafetería. O algunos es más por el sonido de hay muchos alumnos, aquí pudiera ser la cafetería. Cosas que tal vez nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana, pero pues para una persona es un poco más, una persona pues con discapacidad visual suele ser más eficiente al momento de guiarse en cuestiones espaciales, o en cuestiones visoespaciales o hasta kinestésicas. Ahora, acá sé que nosotros pues ocupamos las aulas, las dejamos totalmente limpias, sea por cuestiones de algún posible fenómeno natural, o para evitar accidentes, sea con o sin personas con discapacidad visual, o incluso para evitar que nosotros nos lleguemos a tropezar. Más que todo lo retomo como punto porque a veces pues es muy complicado tener, no sé, personas, niños o adolescentes o incluso adultos jóvenes que suelen ser como muy ordenados, y por lo tanto es muy complicado mantener las aulas. Pero sí, más que todo tratar de brindar este puntaje al momento de las aulas, sea colocar participaciones por dejar las aulas limpias, colocar puntos extra por dejar las aulas limpias, tener mejores observaciones, o tratar de proporcionar estas como posibles recompensas para tratar de tener una aula más limpia, no solamente para que nosotros evitemos un accidente con nosotros mismos, sino también para evitar un accidente o un futuro accidente con algún alumno que se llegue a tropezar porque está distraído, que llegue a lastimarse, que llegue a tener alguna otra consecuencia más grave. Para evitar todo esto, incluso para tener una mejor orientación, un mejor campo al momento de caminar ya con una persona con discapacidad visual, en este caso con ceguera total, para evitar que se tropiece con algo, que se llegue a lastimar o que llegue a tener complicaciones al momento de trasladarse de un lugar a otro. Ahora, proporcionar materiales de estudios en formatos accesibles. Por ejemplo, pudiéramos utilizar el sistema braille, sea investigarlo por nuestra propia cuenta, y si no llegamos a tener algo relacionado a esto, pudiéramos
brindar el uso de audios, el uso de podcast, el acceso a formatos más meramente auditivos. Ojo, no todo puede ser así, puede ser incluso el formato en cuestiones táctiles. Tal vez haya alumnos que no sean más auditivos por evitar ocupar la tecnología o porque es un poco más tedioso el recordarla. Por lo tanto, se ocupa más el uso táctil, como quizás dejar un dibujo y esperar a que sepa distinguir un poquito lo que es el relieve, el uso de tintas, el olfato que llega a tener la tinta, dónde llega a estar la tinta. En otros casos sea más de recordatorio auditivo, en algunos otros casos se podía brindar de alguna otra manera, dependiendo de incluso la necesidad del alumno y que nosotros pudiéramos preguntarle para que sea más accesible el formato. Recalco mucho el tema de hacer y preguntar, porque pudiéramos asumir algo de lo que yo estoy mencionando aquí y tal vez allá afuera el alumno no sea como más eficiente el uso de podcast, por ejemplo, sea más eficiente el uso de material táctil y nosotros podemos decir o dar por hecho algo. Ahora, en la siguiente, en caso de que se llegue a escribir en el pizarrón, se deberá dar lectura a lo que se está escribiendo en voz alta. Esto también está muy ligado con la debilidad visual y creo que no es muy conveniente explicarlo, pero sí recordar que podíamos decir lo que vamos a escribir o lo que ya escribimos y seguir escribiendo. Si es un poco tedioso decir lo que estamos escribiendo y nos distraemos, suele ser un poco más tedioso. Ahora, estas son algunas herramientas que yo encontré tras mi investigación de lo que sería herramientas tecnológicas. Acá se llamó herramientas técnicas para tener una cuestión más técnica al momento del idioma, pero son herramientas tecnológicas, hablando en cuestiones más coloquiales. Ahora, el uso de las herramientas tecnológicas en la gran mayoría de casos o en las personas con baja visión se suele ocupar lectores de pantalla. Pueden ser el uso de inteligencias artificiales o puede ser el uso de lectores de pantalla fijos, o sea que nada más sirvan para leer y solamente para eso, no sirvan como para sintetizar la información o tratar de hacer estas funciones que luego llega a hacer la inteligencia artificial. También está el uso de Alexa, lo que había mencionado acerca de un caso de una chica totalmente ciega que ocupaba pues la tecnología de estos asistentes virtuales, en este caso Alexa. También se podría ocupar Google o Siri si se llega a tener una bocina o si se llega a tener el uso del celular. Se puede ocupar muchísimo al momento de trasladarnos, no solamente en cuestiones tecnológicas, sino también en cuestiones de orientación incluso. Ahora, aquí también está una aplicación que no sé si se llega a ver el nombre, pero esta aplicación, en pocas palabras, lo que consiste es que si no se llega a tener una persona, pues en este caso con ceguera total, no llega a tener a un ayudante y si se requiere esta ayuda, existe esta aplicación para las personas totalmente ciegas o incluso para las personas con debilidad visual si se les complica mucho la tecnología. Y esto sirve como una especie de videollamada en la que hay personas totalmente capacitadas que pueden brindar un acompañamiento más orientativo de dónde se encuentra tal objeto que está enfrente de ti. Esto es si las personas se les hace más fácil y práctico el uso de que una persona y no una tecnología, una inteligencia artificial te esté guiando, y es un poco más fácil para algunas personas. Ahora, en la otra está el uso de bastones con sensores o incluso pulseras con sensor. Esto va más ligado para las personas totalmente ciegas, que en algunos casos se puede ocupar bastones, en algunos casos que ellos vengan directamente con estas herramientas. Se puede dar el uso de bastones con sensor de movimiento, o sea, como que te manda una titileada en donde se encuentra un muro, en donde se encuentra una pared, en donde se encuentra un objeto que está obstruyendo el desplazamiento de la persona, del individuo, en este caso del estudiante. La otra es un lector un lector como
un lector para leer palabras si no se llega a tener el uso de braille, como los lectores de pantalla, pero en este caso son para libros, o sea, cuestiones más físicas como libros, cuadernos, apuntes. Hay en algunos casos se ocupan gafas, y las gafas pues tienen una inteligencia artificial que va leyendo. Esto porque hago mención de estas herramientas. Hago un pequeño paréntesis aquí. Nosotros tal vez no lleguemos a ocupar nunca esas herramientas, y quien esté interesado o interesada en ocuparlos pues está perfecto, está bajo la responsabilidad de cada quien. Pero esas herramientas, más aparte pues en el modelo totalmente social en el que pues está el TikTok de esta chica, habla un poquito más a fondo de algunas herramientas que sí se llega a ocupar. Eso es como meramente de rebanada, pero esto lo tomo a consideración por si llegase a haber un caso en el que el estudiante no venga con ninguna herramienta tecnológica y tenga muchas dificultades, sea en cuestiones de desplazamiento, sea en cuestiones de comunicación, en cuestiones de acompañamiento, sea por bajos recursos, o sea, porque puede llegar absolutamente todo, por bajos recursos o por recursos altos pero poca orientación. Y esto es más que todo como brindar una pequeña orientación de lo que pueda existir en la tecnología, por si llegase a presentarse un caso así. Si se llega a presentar un caso en el que sí tuvo un acompañamiento con muchos apoyos tecnológicos o muchos apoyos incluso hasta físicos, pues perfecto, nosotros no podíamos brindar esa información, pero esto es más como una pequeña asesoría de existen estas herramientas. Si es un caso donde no se sepa realmente estas herramientas, la podemos ocupar, incluso no dentro de las instituciones, sino también fuera de ellas. Nosotros podemos tener algún tipo de baja visión, podemos ocupar lentes y tal vez ya nos estén cansando y agotando, y aprendí esto de esta sección de tal tema, puedo llevarlo a cabo, puedo ejecutarlo, y así puedo incluso yo mejorar mi calidad de vida. No solamente es para los alumnos, también nosotros como docentes o incluso como individuos podemos implementar en nuestro día a día. Ahora, en estas son un poco más el estilo software. Por ejemplo, la primera es de la que estaba hablando hace un momentito atrás, de cómo funciona el software como un talkback, o sea, un lector de pantalla para personas totalmente ciegas. Sirve justamente para esto, porque los lectores de pantalla, no hay casi lectores de pantalla en dispositivos Windows. En Windows, HP o en MacBooks casi no hay. Y la primera es para MacBooks, o sea, para las computadoras Mac de Apple. La segunda ya es más como HP o Windows, en donde se ocupa lo mismo, un lector de pantalla tipo TalkBack, que con el sensor de la flechita te va leyendo lo que está pasando a tu alrededor. Esta última la puse por la que está como colorida. Es para dispositivos Android y iOS, lo tomé en cuenta por las cuestiones de Apple, que es un poco más diferente y el mundo no lo sé, porque recordemos que son distintos contextos, pero sí lo tomo más en cuenta porque también se encuentra dentro de Apple. Es como un lector, no lector de pantalla, es un lector o un guía que te va diciendo lo que se encuentra a tu alrededor con el uso de la cámara. Por ejemplo, si yo ocupo mi cámara como para grabar, no sé, enfrente mío, pongamos un ejemplo, oye, esta es la pared de la escuela, esta es una ventana, y pues tal vez nosotros pongamos a utilizar esta aplicación, nos va leyendo de tanto de manera verbal como de manera oral, dependiendo cómo lo configuremos, dependiendo también del grado de visión de la persona y cómo se acople esta tecnología. Por ejemplo, puede decir, es un día soleado, nos encontramos, no sé, está dentro de una aula de salón, un día soleado, un día nublado.
en donde se encuentra enfrente una ventana y al fondo se encuentra, o sea, describir todo lo que está en el panorama para que el alumno se pueda orientar y pueda tratar de ubicarse o reubicarse, saber dónde se encuentra y brindar como una mejor cuestión orientativa. Ahora, esto ya es más relacionado a lo mío, porque tomé esta capacitación, porque pues yo también soy una persona con discapacidad visual, baja visión para ser más específicos, y la tomé muy en cuenta. Por ejemplo, a ver, aquí yo ocupé, pues, no sé, ocupo yo los exámenes orales. En el nivel básico llegué a ocupar libros extremadamente grandes, más grandes que los atlas. También llegué a ocupar, por ejemplo, en la siguiente, acá, ay Dios, no me falles ahorita, llegué a ocupar lentes, binoculares, catalejos, canicas. ¿Por qué las canicas? Porque son lentes con mayor aumento. Y los lentes, por ejemplo, los lentes que conocemos como tapa de botella, que creo que así se llamaban, se ocupan en un grado de baja visión muy grave, pero el mío está tan más agravada la situación que los lentes con tapa de botella no me llegan a servir en lo absoluto. Es como si ocuparas los lentes, pero los lentes como de 200 pesos, 100 pesos, de los que están en las ferias, pues, que son más como cristales puestos para que aparenten ser lentes, pero no son lentes, como en una zona especializada, por decirlo así. Por eso mi alternativa o mi apoyo quizás hasta tecnológico que llegue a hacerse, porque sí es un poco usual, pero sí llega a ser un poco revolucionario, el uso de las canicas de agua o las canicas de cristal, que las llegué a ocupar mucho como si fuesen lentes, y dependiendo de si son, mientras más chiquitas son, mayor aumento tienen, mientras más grandes son, menor aumento tiene, pero mayor campo de alcance de letras se llega a distinguir. Ahora, ay Dios, no. Y ahora pues en esta realmente es absolutamente todo esto. Solamente existen estas 3 secciones por si se quiere investigar un poco más a fondo, por si se quiere tomar en cuenta algunas otras, por si se puede dejar incluso ideas o sugerencias para mejorar esta página web. Y hasta el momento eso sería todo. Esperaré no solamente mi calificación, sino también si se llega a brindar o si llega a divulgar o distribuir este video. Espero haber brindado una información apta y adecuada para el usuario o los usuarios que se encuentren viendo esto. Y les deseo lo mejor y espero que esto haya sido de su agrado y la información haya sido la más adecuada y la más correcta.